En este video hablaremos de los motores de inducción electromagnética como el motor síncronos y asíncronos, así como también el campo magnético giratorio. Un motor es una máquina eléctrica que transforma la energía eléctrica en mecánica haciéndolo por medio de campos magnéticos. El primer motor de inducción magnética fue desarrollado en 1888 por Nikola Tesla. Para comprender el funcionamiento de los motores de inducción magnética, hay que comprender los principios del electromagnetismo. El primero dice que un conductor que porta corriente generará un campo magnético alrededor de él. Y el segundo dice que un campo conductor que porta corriente en presencia de un campo magnético se ejercerá una fuerza sobre él. En los motores de inducción magnética trifásicos, el campo magnético giratorio se emplea en una de las principales partes de estos motores, que se llama estator, el cual consiste en unas bobinas trifásicas desfasadas entre sí 120 grados en el espacio. En este otro ejemplo, consiste en un conjunto de bobinas dispuestas de forma circular con 60 grados de separación entre cada electroimán, al debido que son tres pares de polos, los cuales al aplicarles una corriente de forma alternativa se conseguirá como resultado un campo que seguirá el flujo de corriente, en el cual observamos que las tres fases que entran de corriente alterna, la fase que contiene más corriente es la que se verá más atraída por el campo magnético, lo cual hace que gire el rotor constantemente. Cada fase produce un campo magnético pulsante independiente de las restantes, pero al sumar el efecto de tres fases, la resultante es un campo magnético rotatorio. A este movimiento rotatorio tiene una velocidad, la cual se le llama velocidad síncrona, la cual se obtiene con la siguiente fórmula, que ns es igual a 120 por F sobre P, donde donde 120 son el ángulo de separación entre las bobinas y F es la frecuencia de la red eléctrica, sobre P, que es el número de polos en el estator. Pero no siempre un motor de corriente alterna girará sobre un sentido. Se puede realizar el cambio de giro de un motor trifásico invirtiendo sus dos fases. Una de las dos fases se modifica en el orden al cual cada fase llega a su máximo positivo. Como se muestra en la imagen, el de la izquierda llega en orden U, V y W. A la derecha el orden cambia de A, U, W, V en alcanzar el máximo positivo, así el motor cambiaría de sentido. A continuación les hablaré sobre el motor de inducción magnética asíncrono trifásico. Un motor asíncrono es aquel motor donde el rotor sigue el camino del campo magnético giratorio, pero no logra alcanzar la velocidad de este, es decir, el rotor se mueve más lento que el campo magnético. Este motor está conformado por las siguientes partes: estator y rotor. Un estator es una parte fija de una máquina rotativa, la cual alberga una parte móvil, el rotor. Dentro del estator encontramos bobinas y estas son alimentadas por tensiones trifásicas. Por otro lado, el rotor es el componente que gira en una máquina eléctrica, generalmente montada en un eje. Dentro de los motores asíncronos existen dos tipos de rotores: el tipo jaula de ardilla y el tipo rotor bobinado. Funcionamiento de un motor asíncrono. Un motor asíncrono funciona por el principio de operación de un campo magnético giratorio. Al tener un campo rotatorio, el rotor es empujado y atraído por los polos cambiantes del estator. Es decir, el estator induce una fuerza electromagnética al rotor para producir una torsión que mueve al rotor. Para calcular la velocidad de rotación del campo magnético
es necesario utilizar la siguiente fórmula, donde la velocidad de sincronismo es igual a 120 por F, que es la frecuencia del sistema medida en Hz, sobre P. Este es el número de polos de la máquina. Asimismo, para calcular el voltaje inducido en una barra determinada por el rotor, se utiliza la siguiente fórmula, donde el voltaje inducido es igual a V, que es la velocidad de la barra, por B, el vector de densidad del campo magnético, por L, longitud del conductor del campo magnético. Ventajas de un motor asíncrono. Al contrario del motor síncrono, estos motores no requieren gran mantenimiento debido a su simplicidad. Debido a la disposición de los electroimanes en el estator, no necesita de arrancadores auxiliares. Son baratos y mecánicamente más fáciles de construir. Aplicaciones. Se utilizan en los sectores industriales más variados, como por ejemplo las industrias alimentarias, químicas, metalúrgica, etc. El uso más común de estos motores son las bombas y los compresores. Ahora les hablaré sobre el motor de inducción magnética síncrono trifásico. Primeramente, un motor sincrónico eh, es, es una máquina que se utiliza para convertir potencia eléctrica en potencia mecánica. Opera exactamente a la misma velocidad que el campo del estator sin deslizamiento. Se llaman síncronos porque la velocidad eléctrica es igual a la velocidad mecánica. Un motor síncrono es utilizado en aquellos casos en los que se desea una velocidad constante. Una de sus principales características es que utiliza el mismo concepto de un campo magnético giratorio producido por el estator, pero ahora el rotor consta de electroimanes o de imanes permanentes que giran sincrónicamente con el campo del estator. Las principales partes que tiene un motor es el estator, donde están los electroimanes, rotor, anillos rozantes, eje, las escobillas y los rodamientos. Para el cálculo de la velocidad de un motor sincrónico se utiliza la siguiente fórmula, donde que es igual a n, que es la velocidad nominal en el eje del motor, es igual a 60 por la frecuencia de red sobre el número de pares de polos del motor, o la fórmula de 120 por la frecuencia de red sobre el número de polos que tiene la máquina. Entre las ventajas que se tienen es que un motor tiene una alta eficiencia, tiene una correlación del factor de potencia, características de arranque especiales y su velocidad puede ser constante bajo variaciones de carga. Tiene un bajo costo de mantenimiento. Entre las desventajas es sobre el mantenimiento que implica ya que el uso de escobillas pues genera un desgaste dentro de las partes que son las piezas internas del motor. Una de sus aplicaciones es que se usan en máquinas grandes que tienen una carga variable y necesitan una velocidad constante, como por ejemplo en los molinos, cinta de transportadoras, compresores o bombas, entre otras. Como conclusión, podemos decir que los motores eléctricos tienen gran importancia en la vida cotidiana y laboral de una persona, debido a sus distintas aplicaciones, ya que a través de los motores es más simple y eficiente de obtener energía mecánica a través de campos electromagnéticos. Tanto el motor síncrono como el asíncrono cumplen con el funcionamiento estándar de un motor eléctrico, ya que están formados por polos alternados entre el estator y el rotor.